Bueno chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Para los de audio 2 sería esta clase. Hoy vamos a hablar un poco sobre la cadena de audio en el transmisor. A ver, cuando decimos la cadena de audio en el transmisor, nos referimos, el transmisor, cuando decimos transmisor, puede ser de radio, de televisión, ¿está? O cualquier otro servicio en el cual a un transmisor le tenga que llegar niveles de audio. ¿Está? Bien. Digo porque por ahí después, cuando uno empieza la clase, pueden llegar a quedar las dudas, bueno, pero ¿para qué tipo de transmisor sería esto? No, esto es indistinto, es transmisores en general. Siempre tratamos de referirnos más por ahí a lo que es radio por una cuestión de practicidad en el entendimiento, pero el funcionamiento es el mismo, exactamente igual, no hay diferencias. ¿Está? Es decir, siempre y cuando estemos hablando de lo que es audio, ¿no? Más que todo referido a la televisión, porque la televisión está compuesta, en todo caso, por señales de audio y por señales de imagen. ¿Está? Bien, que componen la imagen. Bien. Pero para poder entender cómo es una cadena de audio, desde el inicio del audio hacia el transmisor, hay que entender que los transmisores, no tienen la misma forma de modulación respecto de la respuesta en frecuencia. Y vamos a tratar de un poquito recapitular en esto. Cuando yo hablo de respuesta en frecuencia, me refiero a cómo es el comportamiento de un dispositivo cualquiera de audio respecto de la frecuencia, si utilizo frecuencias más altas o más bajas o intermedias, con respecto al nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo miro un gráfico en coordenadas eh, de una respuesta en frecuencia, lo que voy a ver sobre la ordenada va a ser distintas frecuencias. Va a ir aumentando desde cero, donde está el punto cero, va a ir aumentando la frecuencia. Y en el sistema vertical vamos a tener el nivel de ese audio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengo esas dos coordenadas? Voy a tener un nivel que puede ir variando en función del equipo o el dispositivo que yo esté probando. Eso es lo que se conoce como respuesta en frecuencia. Si nosotros tuviésemos un amplificador de audio en el cual vamos a medir esa respuesta en frecuencia, diríamos que ingresando cierto nivel de audio desde los 40 ciclos, por decir algo, hasta los valores de 5.000, 10.000 o más, hasta 20.000 ciclos por segundo, podríamos decir que estamos determinando cómo es el comportamiento de ese dispositivo respecto de la frecuencia, del nivel de frecuencia que le pongamos. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque vamos a suponer que ese amplificador le ingresamos un nivel de audio en 40 ciclos, por poner un valor, o en 20 ciclos, y a la salida tenemos un valor X, cualquiera. Vamos a poner un voltio para poner un valor, para definirnos. Y aumentamos la frecuencia, siempre manteniendo ese nivel, que el nivel de entrada sea siempre el mismo, en voltios. Vamos a suponer que tengamos 10 milivoltios a la entrada. Y con eso tenemos 1 voltio a la salida. Entonces le aumentamos la frecuencia manteniendo esos 10 milivoltios. Verificamos que no varíe, al aumentar la frecuencia no varíe, ese oscilador no varíe su tensión de salida. Y la salida se mantendrá en 1 voltio. Seguiremos aumentando, cuando llega a 2.000, 3.000, 4.000, habrá pequeñas variaciones, un vol 0.1, un vol 0.3, un vol 0.4, un vol .1, un vol .2.
0,9, 0,8. En la medida que aumente la frecuencia es probable, si el amplificador no es de muy buena calidad, es probable que cuando lleguemos a 7, 8, 9 kilociclos de frecuencia, siempre manteniendo esa entrada de 10 milivoltios, observemos que la salida ya dejó de ser un voltio y es de 800 milivoltios, 700 milivoltios, 600, y a la medida que aumentamos más aumentamos la frecuencia, más cae. ¿Qué quiere decir? Que nuestra curva venía así y de pronto empezó a caer. Entonces, nosotros si analizamos esa curva, decimos que acá hay 5000 y la curva hasta acá más o menos estuvo plana y después empieza a caer, decimos, bueno, este amplificador no es de buena calidad. Y porque ya a los 5000, 6000 ciclos, todo esto es un ejemplo hipotético, ¿no? Empieza a bajar su nivel. Entonces, ese gráfico nos permite conocer la calidad del dispositivo que tenemos en prueba, ¿no? Por eso es que es importante tener en cuenta, la respuesta en frecuencia de cada dispositivo. Cuando hablamos de los transmisores, la respuesta en frecuencia, o sea, si no hablamos del amplificador, sabemos que si es plano, mejor. ¿Por qué? Porque para cualquier frecuencia el nivel de salida va a ser igual. ¡Wow! Buenísimo. Pero eso normalmente suele no darse. Y cuando hablamos de un transmisor, la respuesta en frecuencia que necesita esa entrada del transmisor no debe ser plana, justamente, por otras cuestiones que son propias ya de la electrónica misma. Yo no quiero confundirlos fundamentalmente porque no podemos hacer uso del pizarrón. Con un papel no va a ser muy claro, yo no sé si lo ven bien y no quisiera confundirlos. Me conformo con que ustedes sepan que la curva debe ser ascendente y después la del receptor debe ser descendente para que la salida sea pareja. Esa es la idea, pero olvidémoslo. Digamos que es diferente de otros dispositivos, de un amplificador. Es diferente la curva que necesita la entrada para que ese transmisor se comporte con la posibilidad de transmitir en forma adecuada. Entonces, acá todo es medio diferente. O sea, no usamos el criterio del audio, es decir, poner un preamplificador, un micrófono que sea lo más plano posible. Poner un amplificador que también sea lo más plano posible y poner un parlante cuya respuesta en frecuencia también sea lo más plano posible. O sea que, de alguna manera, poder reproducir en este parlante que está acá la información que de este lado transmitimos lo más fiel posible. Eso, bueno, lo sabemos y sabemos que es lo más plano posible ese amplificador. En este caso no es así. La entrada que yo necesito acá en el transmisor va a ser diferente la respuesta que necesita. Entonces, acá hay variaciones. Por eso tenemos que tener en cuenta cómo es la cadena de audio. Bueno, la cadena de audio empezará en una computadora, seguramente en una computadora con audio de música, o empezará en un micrófono en el cual alguien estará haciendo la locución. Habrá distintas formas, digamos, ¿no? Y eso entrará a la consola. La consola, normalmente las consolas para radio, las ecualizaciones ya son diferentes, ¿no? Justamente por esto que decíamos, no necesitamos una consola de amplificación para usarlo en un evento donde va a haber música y donde yo tengo que poner altavoces. No, en las radios, por un problema de costos, se ha utilizado consolas comunes, pero no es lo adecuado. Lo adecuado o lo correcto sería utilizar consolas para radio que tienen, aparte de luz de aire, tollback, entre otros, lo que tiene es la posibilidad de tener una ecualización, una respuesta en frecuencia muy diferente
que es lo que hablábamos hoy. Entonces, ese audio entrará a las entradas de la consola, habrá un procesamiento de la señal dentro de esa consola y tendremos a la salida un audio masterizado que será utilizado en principio para el ingreso al transmisor. Básicamente podríamos ingresarlo al transmisor. Como siempre digo, las radios, las comunitarias, las comunes, son donde siempre adolece el problema de la falta de dinero y por consiguiente de tecnología. Es decir, hay que comprar tal cosa, no puedo, entonces bueno, lo arreglo con un alambrecito. Bueno, ese criterio hace de que muchas veces se tuviese simplemente una salida de consola que ingresa directamente al transmisor. ¿Esto es un horror? No, muchas radios lo tienen así, lamentablemente. Pero normalmente no es lo que debería ser. ¿Por qué? Porque ahí, entre esa salida de consola y ese transmisor, habría que poner justamente la cadena de audio. Y la cadena de audio, perdón, generalmente está compuesta por un procesador. En principio hablamos de un procesador. Cuando hablamos de un procesador, hablamos de tres componentes. Hablamos de un excitador aural, de un ecualizador y de un limitador compresor. Y vamos a hablar un poquito de cada uno. A mí me interesa que ustedes conozcan en grandes rasgos o en bloques, si ustedes quieren, decir, bueno, un procesador, ¿por qué está compuesto? Bueno, por esto y por esto, lo que acabo de decir. Ecualizador, aural, compresor, expansor. ¿Qué es un ecualizador? Bueno, un ecualizador es justamente aquel dispositivo que lo que hace es señal de entrada, le va modificando de acuerdo a lo que nosotros habremos preseteado en ese ecualizador, las señales. O sea, le voy cambiando de alguna manera la respuesta en frecuencia. Si lo que estoy haciendo es mejorar los agudos, los graves, los medios, bajarlos, subirlos. Es decir, lo que yo creo que es conveniente para esa situación. Estoy ecualizando. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de en radio, perdón, si vamos a aclarar esto más, en radio, ustedes habrán visto que en audio ustedes tienen el ecualizador y tienen un montón de teclitas para mover que dicen 200 ciclos, 400 ciclos, 1000 ciclos, 2000, 3000, 6000, 8000, 10000. Y ustedes pueden darle más nivel, menos nivel a esas frecuencias para que mejore o empeore los agudos, los graves, ¿no? O los medios. Bueno, en radio no. En radio la ecualización ya está preseteada. Eso es porque justamente no podemos corregir esa curva que necesitamos ascendente respecto del cero de frecuencia hacia el máximo, para que después en la recepción, que la curva es inversa, si uno traza línea por línea, le va a dar una línea recta, que es lo que buscaríamos en un amplificador, es decir, que la respuesta sea plana. Entonces, esa curva está preseteada, está ya, viene de fábrica, viene así y no hay que modificar, no se puede modificar, no puedo variar esa ecualización. Después habíamos dicho que teníamos un ecualizador, un aural. El aural lo que hace es darle realce, mejora las señales que ingresan respecto de las frecuencias de baja frecuencia, las señales de baja frecuencia. De ahí que ustedes por ahí escuchan, puede pasar que escuchen una radio de estas comunes y algún día incluso vayan a esa radio común, domicilio de vecinales y demás, donde están acostumbrados a escuchar a un locutor que tiene una voz impresionante, una voz grave, una voz hermosísima, o sea, cálida, que hace un programa nocturno de música melódica, qué sé yo, que le da cierto nivel a esa programación y demás. Y por ahí ustedes un día van, visitan la radio y resulta que, exagerando por supuesto, quien es el locutor tiene una voz de pito que duele al oído, un poco exagerando.
Entonces, la idea del procesador aural es que mejore las señales que se generan en el micrófono, que le dan cierta calidez, es decir, hay un mejoramiento, un realzamiento de los graves. Fundamentalmente es eso. Y después, la tercera etapa que habíamos nombrado, que compone este procesador de audio, es el compresor expansor. ¿Qué significa esto, compresor expansor? Bueno, yo cuando introduzco en el transmisor, en cualquier transmisor, audio, en FM, estamos hablando más que todo en FM, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Habíamos dicho en un principio, cuando habíamos repasado, que ese nivel de audio, esas frecuencias de audio, lo que va a hacer es un desplazamiento de la frecuencia. ¿Se acuerdan en la regla mnemotécnica audio AM, FM? Bien. Entonces yo al meter niveles de audio, distintas frecuencias, lo que hago es mover la portadora en esos valores de frecuencia de audio, ¿no? Con esos mismos valores. Bien. Si yo meto mucho audio, el desplazamiento cada vez va a ser peor. A tal punto que me desplazo tanto que lo que voy a hacer es terminar de, si el nivel es muy alto, apago el oscilador que está generando la frecuencia del transmisor. O incluso empieza, al principio va a empezar con que llegó hasta este punto y ya cuando le doy un poco más lo que va a hacer es distorsionar. Y si la distorsión va a seguir cada vez más fuerte y si le meto más, va a llegar a un punto y se va a cortar, se va a apagar el transmisor. ¿Por qué? Porque lo saqué de frecuencia. Directamente lo corrí. Estaba en 99.9 megaciclo, ¡ping! Lo corrí. Directamente. Entonces, eso va a pasar cuando le meto mucho audio. Si le meto poco audio, por debajo de lo que debería meterle, la norma me pide que ese desplazamiento no puede ser más o menos respecto de la frecuencia central, o sea, respecto de 99.9 más o menos, no puede ser más o menos de 75 kilociclos. Porque cada canal, y eso me hubiese gustado poderlo haber visto más claramente en nuevas tecnologías, pero es difícil a través de este medio. Cada canal son ventanas que tenemos y cada de esos canales en FM tienen 200 kilociclos. ¿Por qué? Porque es más o menos 75, son 150 kilociclos y después quedan 25 kilociclos de cada lado, que es la guarda, la seguridad para que no se meta en el otro canal. Por si me expandí un poco más, es el sector de seguridad que tengo, porque si me expando más de 25 kilociclos ya estoy en el otro canal, ¿no? Ya no estoy en 99.9, estoy en 99.7 o está en 99, dije 99.7 o en 100.1, ¿no? Canal 200 para allá, 200 para abajo. Bien. Entonces, si yo estoy por debajo de eso ahora, si antes llegaba, mi radio llegaba hasta 7.50, ahora va a llegar hasta 7.60. ¿Por qué? Porque lo demás va a ser ruido. El canal, ese canal de 200 kilociclos y que tiene que estar ocupado 150 kilociclos, va a haber prácticamente ruido, porque el audio va a ser mucho más chico. Entonces lo que voy a escuchar es más ruido y lo voy a perder rápidamente. Entonces, esta etapa lo que va a hacer cuando funcionan bien, no todos los compresores expansores son de buena calidad. Yo he tenido en mano compresores expansores de la línea Eiffel que eran excelentes, eran importados. Los nacionales que he probado nunca me dieron resultado. Estoy hablando hace 20 años atrás. Por ahí ahora hay algún nacional que anda bien, no lo sé. Pero los importados andaban muy, muy bien. ¿Y qué es lo que hace? Cuando el nivel de audio, por algún motivo, porque pusimos, vamos a suponer que tenemos grabada en la PC una música que por error, por algún problema, porque estaba grabada así y no nos detuvimos a emparejar los niveles en la computadora que está por debajo de su nivel,
la salida es por debajo, entonces lo que hace el compresor es levantar ese nivel para que no perjudique esta situación. Pero cuando la señal, por el mismo motivo, fue grabado esa música mucho más alta de lo que debería haber sido y no la corregí, en vez de desplazarse más de los 200 kilociclos y además de molestar a los canales vecinos, llegar a un momento en que está en el nivel que se pueda cortar e incluso hasta el transmisor apagarse, entonces la comprime, le impide que sobrepase esos límites, sin llegar a distorsionarla. Ojo, no es un recorte. Si yo recortara esa señal, lo que estoy haciendo es, si tengo una sinusoide, le corto la parte de arriba, le corto la parte de abajo. No, porque entonces deformo esa señal. Y si estamos hablando de FM y hablamos de calidad, la perdemos. Lo que hace es reducirle ese nivel, bajarle ese nivel. No permite que ese nivel crezca más de cierto nivel. Lo reduce, sin distorsionarla, sin recortarla, sin destrozar esa señal, esa sinusoide. Entonces, esas son las tres funciones que tiene compresor, que es lo que vimos recién, ecualizador, aural. Con esas tres condiciones, yo tengo lo que se llama el procesador. El procesador puede ser un procesador que venga todo incluido y es el procesador donde están las tres etapas dentro de ese equipamiento, o como en muchos casos ha pasado, y siempre en este tipo, por ejemplo, radios que son con problemas económicos, que siempre tienen, nunca tienen plata para gastar en algo, entonces dice, bueno, yo por ahora le puedo poner un ecualizador, bueno, yo por ahora le puedo poner un compresor, bueno, yo por ahora después le pondré el aural, o no, o nunca. Entonces, pueden venir en un solo dispositivo, pueden venir separadamente. ¿Está? Recuerden que lo que es de audio no es, se usa, va a andar igual, pero no es de aplicación en radio, justamente por esto, por las respuestas en frecuencia. Las respuestas en frecuencia son tan diferentes que funciona, pero no es lo que corresponde, no es lo que debería ser. Bien. No sé, un ejemplo burdo sería decir, bueno, vieron que hoy los coches vienen, algunos coches vienen con la rueda más chica y que son a veces hasta de madera, no sé de qué material son, de goma, no sé. Pero entonces uno se le pincha la goma, saca esa rueda, la pone y anda el auto. Anda igual, no. Es decir, tengo que ir despacito, ¿hasta dónde? Hasta el lugar donde me lo emparchen porque no puedo seguir así. El problema es que si yo no la tuviese, bueno, me quedé con la goma pinchada en el lugar y no me puedo mover. De esta manera yo puedo hacer un trayecto corto, despacio, teniendo cuidado, sabiendo que voy con un auxilio que no es el que corresponde, pero lo puedo hacer. Bueno, esto sería igual. Si yo no tengo las condiciones que debo tener, bueno, anda, pero no es lo que corresponde. Bien. Y después, dentro de la cadena de audio, en radio se pone también lo que se conoce como el codificador estéreo. El codificador estéreo no es más ni menos que la forma de permitir que la señal que llega al transmisor a través de dos señales o señales que puedan ser diferentes respecto de los canales con el cual fue tomada esa señal, porque esa señal se tomó de alguna manera a través de micrófonos diferentes que tuvieron ese desarrollo de audio a través de canales diferentes. Bueno, entra en ese codificador estéreo. Y lo que hace el codificador estéreo, de alguna manera, no es exactamente igual, pero para entenderlo, para poder interpretarlo, es suma esas dos señales de manera tal que a la salida tenemos una sola señal, un solo audio que contienen los dos canales. Todo un proceso electrónico donde hay señales, pilotos, que después son utilizadas para poder decodificarlo del lado del receptor, pero la idea es que uno entra con los canales izquierdo y derecho
del procesador o de la consola si no tengo el procesador, entran a ese codificador estéreo y a la salida de ese codificador estéreo lo que tengo es una sola señal. Ya no tengo canal izquierdo y canal derecho separadamente, lo tengo los dos juntos en un solo cable. Como mezclados, sumados, si quieren de alguna manera, para entenderlo, no es exactamente tal cual, pero para que se pueda entender, de manera tal que ese es la señal que entra al transmisor y que va a transmitirse de esa manera, con los canales juntos, ¿no? Cuando hablamos de transmisor estéreo, no hablamos de dos transmisores, uno para el canal derecho y uno para el canal izquierdo. El estéreo, la transmisión estéreo es estéreo en el audio, o sea, el canal de audios se terminan de alguna manera generando una situación estéreo que después viaja por un solo canal, por una sola frecuencia. Y en el receptor, cuando llegan, bueno, cuando llegan al receptor, los recibe, los procesa, los decodifica, llegan al audio en sí, van a tener una señal compuesta, es decir, con el canal izquierdo y derecho. Y ahí está lo que se llama el decodificador, que lo que hace es decir, bueno, vos canal derecho por acá, vos canal izquierdo por acá. Es el proceso inverso. Está bien, no importa, yo no quiero introducirlos en la parte electrónica porque sería llevarlos a una situación de la cual ustedes les va a costar entenderlo, pero sí entiendan eso. Cuando hablamos de transmisores estéreo, no es el transmisor en dos frecuencias, uno para el canal izquierdo, otro para el canal derecho. Es un solo transmisor, es una sola frecuencia que lo que está haciendo es justamente transmitir una señal que está compuesta por el canal izquierdo y el canal derecho. ¿Está? Entonces la cadena de audio, perdón, es justamente desde que comienza con la toma de señal del transmisor, del micrófono o de la consola, perdón, o de la PC o del medio que genera esa señal que uno quiere transmitir, pasando por consola, pasando por el procesador y luego por el codificador estéreo. ¿Está? Esa es toda la cadena de audio en un transmisor. Estamos hablando de cadena de audio en un transmisor, ¿está? Porque estamos hablando justamente de audio 2. No se me ocurre en este momento nada más respecto de eso, pero lo importante es eso. Dudas, me las plantean. ¿Está? Listo, nos vemos.